¿Cómo están? El lunes 28 de noviembre de 2022. Esto es política para adultos, política hablada para personas con criterio formado, en una innovación, porque generalmente este programa lo hacemos por Zoom desde la época de la pandemia, que estábamos por Zoom. Hoy día estamos en estudio, estamos con Pepe Out y con Jaime Belolio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Aquí a nuestra casa, al Líbero. Aquí en vivo. En vivo, tal cual. Así que nada, para comentar como siempre la política, la semana política y lo que está ocurriendo. Pero la semana pasada también innovamos y partimos hablando de fútbol. Y yo creo que vale la pena hablar un poquito de fútbol, ¿o no? Ya tuvimos a Brasil, ya vimos a todos los equipos. Ustedes hicieron pronósticos, bueno, los tres hicimos pronósticos. Sí. ¿Mantienen los pronósticos, no, don Pepe? Ya ni me acuerdo del pronóstico que hice. Yo diría que dijiste Brasil, Francia. No, dije ¿No? Francia. Ah, Brasil. Yo apuesto a España, fíjate. Ah, vas por España. España y Francia a la final. España-Francia a la final. Pero va a quedar como, del punto de vista del fútbol propiamente tal, como uno de los mejores mundiales de la historia. Creo que nunca había sido tan homogéneo el nivel. Africano, asiático, Mira, latinoamericano, en fin. No, yo aposté por Brasil y creo que la final podría ser una final portuguesa, ¿ah? Brasil-Portugal. mira. Y Argentina, bueno, depende cómo se den los puntajes, pero debiese posiblemente toparse con Brasil ahí en semifinales. Y Argentina no ha ido como ellos pensaban que iban a ir, claramente. España se va a topar con Brasil en cuartos. España ha estado mejor. Pero yo estoy de acuerdo contigo que hay varios que tienen como el mismo nivel, pero igual todavía hay como dos categorías. Está la categoría de Brasil, Francia, España, y después hay otro que ya está un poquito más bajo, de Argentina, digamos, y otro que está más bajo, que no está en la misma calidad que antes. Alemania no está jugando como jugaba antes. Hay otros que, claro, que pueden destacar, que en algún minuto fueron buenos, pero hoy día no están pasando un buen momento. Inglaterra está entre medio de esas dos categorías, digamos. Pero Alemania es un país que siempre carbura lento. Pero cuando carbura, Cuando agarra vuelo, arrasa. yo creo que hay que esperarlo. Oye, hablábamos un poquito antes, fuera de cámara, con Pepe. Yo le decía, esto es como un mundial, siento como que un mundial donde van a morir los elefantes, como que es un mundial de jubilación de vieja gloria, y que están terminando, y otros que unos cabros que vienen entrando muy bien. Bueno, Messi y Cristiano Ronaldo por de pronto, digamos. El Por último delante. mundial de Messi y de Cristiano Ronaldo. Ahora están terminando amboté, como dicen los franceses, es decir, desplegado En grande. en grande. Está bien. Oye, lo otro que está grande es el tema de los camioneros, que la semana pasada era como un incipiente conflicto, y hoy día llevamos 8 días y no pareciera extinguirse. Hoy día, de hecho, con relación a ayer, hay más puntos donde hay conflicto. Ayer habían 36 lugares semibloqueados, hoy día hay 42 en este día lunes. Pepe, además vemos que hay cierto enredo comunicacional ya. Tenemos un ministro que hoy día habló de la imbecilidad de la movilización, lo cual para un gobierno como este, ¿no?, que la movilización era como su eje, a llamar imbecilidad a una movilización, a mí me pareció raro. No sé qué te parece a ti. Sí, claro. Bueno, llamar imbecilidad a cualquier cosa proferida por otro ser humano implica una soberbia que no debiera estar dentro de los rasgos característicos de ningún gobierno, y particularmente de este. Pero el hecho nuevo, creo yo, es la dificultad de cerrar los conflictos sociales hoy día. Y no digo este conflicto en particular, producto de la fragmentación al infinito de las organizaciones y de la falta de control por parte de las dirigencias de sus representados. Ese es un fenómeno nuevo que por supuesto está en la política, pero también está en la sociedad. Fíjate que hablan de descolgados, en realidad son organizaciones informales, nacidas por supuesto de las grandes, pero que no obedecen a las directrices. Entonces, ¿qué hace un gobierno? ¿Con quién negocia? Negocias con uno, pero los otros no se sienten representados porque ellos, tuitean directamente, se comunican por WhatsApp con todo el resto y no necesitan pasar por intermedio del dirigente para llegar a los demás. Y yo creo que eso es un rasgo diferenciador, fíjate, y muy complejo, que hace muy complejo gobernar. Tú lo viviste.
No, estaba pensando que lo más parecido a hacer las negociaciones en el Parlamento. Claro. Que no basta con hacerlas ni con el presidente de un partido, ni tampoco con el jefe ni de la bancada, ni con el subjefe. Exacto, depende mucho la cohesión del partido, que hoy día es cada vez más escasa. Pero en el tema de los camiones, yo creo que a este gobierno le pasa que tiene un problema de origen. Y es que ellos dijeron, acuérdate que en el gobierno pasado acusaron constitucionalmente a Víctor Pérez, porque decían que no había aplicado la ley de seguridad del Estado, cuando ellos además creían que esa era una ley autoritaria, pero lo acusaron constitucionalmente por no aplicarla en el caso de los camioneros. Y entonces la primera movilización que hubo este año, amenazaron y aplicaron, y después retiraron para que terminara el problema, y hoy día ahora vuelven a decir que lo van a hacer. Entonces, la promesa de que esta era una ley autoritaria y otro, ¿en qué quedó? Hasta ahora solamente le han aplicado la ley a los camioneros. A cualquier otra persona que haya hecho otras cosas no se lo han hecho. De hecho, le sacaron la ley a algunos de que habían hecho desmanes post 18 de octubre. Entonces, es muy ambiguo en eso el gobierno. Sabe que le tiene el trauma todavía de los camioneros obviamente, de la época de la dictadura, ya está bien, puede ser, pero suponer que son los mismos es una cuestión muy absurda. Jaime, trauma heredado. De lo ve. Porque es como el narcisismo con espejo ajeno. Porque no es la experiencia de esa generación. Y además, cuando hay problemas de tránsito y otro, ellos mismos estuvieron a favor del que baila pasa, estuvieron a favor de las barricadas, estuvieron a favor de muchas cosas, y resulta que ahora, entonces, interponerse en la carretera es malo. Entonces, no, yo creo que interponerse en la carretera es malo siempre. Y a nosotros nos tocó como gobierno también tener varias de estas demandas y varias movilizaciones que eran difíciles, y sobre todo que hay una que es súper transversal, que tiene que ver con la seguridad en las carreteras. Pero finalmente el gobierno está en una posición debilitada, y eso también me tocó vivirlo cuando hay baja aprobación ciudadana, y lo que están haciendo estos gremios y otros es tantear, pues, ver cuál es el pulso que tienen, hasta dónde llegan, qué es lo que van a tener que ceder o no. Al principio dijeron que solo iban a manifestarse en temas de seguridad en las carreteras, y ahora ya le están ofreciendo 4 meses de el precio fijo en el diésel. Bueno, están tanteando. Yo creo eso que ya está concordado. Eso ya está listo, claro. O sea, ya hay recursos públicos adicionales a 1.500 millones de dólares. A los recursos que normalmente están para contener, entre paréntesis, la opinión pública no sabe toda que los camioneros, y particularmente los que tienen pocas unidades, les devuelven el impuesto específico entre el 31 y el 80%. Claro. Y por lo tanto es agregar recursos. Y hay muchos esperando cuán cerrada o cuán abierta está la mano. Viene la negociación de los empleados públicos. Claro. Y por supuesto, y esto puede marcar tú puedes un camino. abrir una caja de Pandora en un momento en que el control de la macroeconomía es clave, demasiado fundamental para el éxito, o diría evitar el naufragio del gobierno, más que el éxito. La NEF pidió 12% de reajuste como piso. Claro. Entonces, lo que pase con los camioneros, imagínate que se entregan más recursos. Ellos van a decir, no le vayan a entregar a los camioneros más de lo que, o sea, más a ellos que a nosotros. Lógico. Y después viene el colegio profe, y después vienen otros tantos más que van a estar exactamente en la misma posición. Entonces, ese es el problema de un gobierno que tiene poca experiencia en esto, pero que a la vez fue muy amiga de esos mismos movimientos que desestabilizaban o bajaban la aprobación, y hoy día le toca estar en el otro lado y le cuesta cerrar entonces las negociaciones y decir, ya, ok, te doy la mano y listo. O sea, a ellos les criticarían mucho el que fueran los transportistas a la moneda a cerrar un deal, pero le convendría mucho a la vez al gobierno porque lo necesita en términos de orden público. Jaime hablaba de la complejidad, lo difícil que es para un gobierno negociar cuando está mal en la encuesta. Las dos encuestas que conocimos ayer, CADEM y Pulso Ciudadano, hablan que el gobierno sigue cayendo, poco, pero sigue cayendo, y ya como que hubiese quebrado el nivel de su apoyo base, ¿no? Es un poquito menos de un tercio, o puede ser el 25, entre el 25 y el 30, que tenía originalmente. ¿Tú crees, Pepe, que el gobierno está empezando a perder apoyo entre los propios, entre el mundo, los boricistas, por decirlo de alguna manera? Eso ocurrió después del plebiscito. Tú sabes, antes del plebiscito el gobierno llega a la cifra del plebiscito en la práctica. Terminó justo antes del plebiscito con 39% y la semana inmediatamente siguiente, y luego cae. Y efectivamente, ¿dónde cae?
cae en el electorado que votó por Boric y que siente que el gobierno los llevó a la derrota. Claro, y por lo le tanto, cobran la derrota. la responsabilizan, le cobran, en fin. Y cuando el gobierno retoma la iniciativa con la reforma previsional, eso se recupera. Pero, como dijimos aquí, lo más probable es que fuera un veranito de San Juan, porque cayó 11 puntos, o más bien subió 11 puntos la desaprobación, pero ya volvió a caer 5, es decir, la mitad. Y bajó 8 puntos, o al revés, subió 8 puntos el apoyo y ya perdió la mitad. Lo que yo creo es que el gobierno, fíjate, se ha movido apenas por encima de su respaldo inicial. Porque todos piensan que el respaldo inicial es el 56%, pero no es así. Vuelta, claro. Es el 25%, el 25,8% de la primera vuelta. Esa es la franja ciudadana que apoyó el programa, el carisma, el liderazgo del candidato, cuando tenía todo el menú a su disposición. Y yo creo que se ha movido apenas por encima de eso. Es decir, el gobierno con su acción no ha logrado hacer lo que hacen los gobiernos normalmente, que es consolidar parte a lo menos del apoyo que recibieron en segunda vuelta para ganarle a su adversario, que es por definición un apoyo frágil y provisorio, y tú tienes que hacer cosas tienes que disipar dudas, tienes que disolver fantasmas, y aquí más bien se han confirmado fantasmas. Claro, empiezas a perder apoyo entre los propios. Bueno, ustedes lo vivieron también, Jaime, en el gobierno, cuando tú notas que ni siquiera los que eran tus íntimos amigos hoy día están contigo. No, claro, cuando uno necesita que algunos salieran a hablar, están los teléfonos apagados, los WhatsApp no llegan, sacaba internet. Pero el gobierno tiene un problema adicional que no teníamos nosotros, que la coalición de Chile Vamos, si bien tenía hartas diferencias, no tenía esa profundidad de distancia ideológica que tiene hoy día Apruebo Dignidad con el socialismo democrático. Entonces el gobierno está permanentemente en este eje de compañeros, tratamos pero no pudimos. Entonces apruebo el TPP y hago las side letters. Entonces digo que hay terrorismo, pero en verdad solamente en el Molino Grolmunds. Entonces sí, hay terrorismo y la ley tengo que aplicarla, pero en verdad es mala, así que no la voy a aplicar, voy a hacer otra cosa. Quiero hacer una reforma de las pensiones, pero voy a mandarla con 6 puntos a solidaridad, cuando por de pronto la PGU ya son 4 puntos de solidaridad. ¿Y por qué hace el 6? A sabiendas de que no va a terminar en 6. Porque es para hablarle a su público. Entonces, permanentemente el estar haciendo esta dualidad hace que se desencanten aquellos que están en los márgenes. Porque hay alguno que dice, ya, pues ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de la socialdemocracia o hasta cuándo de esta visión más hacia la izquierda? Y yo creo que en eso el presidente Boric no va a quebrar con ninguna de las dos. O sea, él va a tratar de ser siempre el puente que las pueda tratar de permanecer unidas. Y la retórica del programa es lo que mantiene a Apruebo Dignidad. Por eso de ahí las amenazas del PC hace un tiempo atrás, que decían si se mueven 1 milímetro del programa, si no sé cuánto. Entonces la amenaza del programa lo único que permite que el PC y a la izquierda digan, ok, este todavía es nuestro gobierno. Y se tienen que comer los sapos del TPP, de las leyes de seguridad, al menos en las palabras. Porque en las palabras han dicho que van a hacerlo, en la práctica no han aprobado ninguna, digamos. Y tiene la ventaja, eso sí, ahora el presidente Boric, que al tener a Carolina Toá y a tener a la ministra Sexpresa, Analía Uriarte, tiene un equipo mucho más, que lo arropa mucho más, en términos políticos, en términos del Congreso. Antes no tenía eso. Claro, y con más oficio. Ahora, eso que tú dices es universal. Es decir, el matrimonio igualitario tampoco estaba en el programa y obviamente los parlamentarios... El programa Piñera. Yo los vi crujir cuando tú como vocero con el presidente llevaban adelante esa votación y otras. Lo nuevo aquí, creo yo, y lo grave, lo dificultoso, es la disociación, ¿cómo te lo digo? ¿Cuán distante está el sentido común de Apruebo Dignidad del sentido común mayoritario de la sociedad? Esa disociación yo creo que nunca había sido tan grande entre una coalición y su manera de pensar. Oye, cuando miran las encuestas hasta son más felices. No sé si las han visto, pero el índice de felicidad de aquellos que se definen como identificados con Apruebo Dignidad es el doble del común de los mortales. Incluso confianza respecto de las expectativas de estar mejor el próximo año, cosa que
tú sabes. Hoy día empíricamente no sé si va a ser comprobado. Claro, pero Pepe, yo creo que eso es lo que afecta de manera más profunda. Es decir, tú tienes una coalición que está muy disociada del sentido común mayoritario. Y déjame agregarle una cosa más, que lo hablábamos también hace un rato antes de partir el programa, que esta encuesta del INJUV, una encuesta grande que se hace, que acaba de salir, y entonces se toma la temperatura de los jóvenes, porque por supuesto que Gabriel Boric es un fenómeno etario, ¿no? O sea, aquí hay un movimiento juvenil, en esa encuesta, por ejemplo, en las cosas que dice que el 57, casi el 60% de los jóvenes se movilizaron después del 18 de octubre, y esta es una encuesta que está mostrando que parece que hay una especie de moderación de los jóvenes, ¿no? Y que es muy complementaria con la encuesta anual que hace la UDP, que acaba también de salir. Esta del INJUV es una encuesta que se hace cada 4 años y que es gigantesca, carísima. Son 9.500 encuestados en una encuesta presencial y probabilística, imagínate. Son 170 páginas del informe. Sí, y con una muestra de referencia de 1.000 adultos. Y por supuesto, queda en evidencia el avance liberal en lo valórico, en lo cultural. Crece, por ejemplo, la identificación no heterosexual. Claro. Siempre me cuesta pronunciar no llego hasta el Q+, cada vez se agrega otra. Pero claro, crece del 5 al 12%. Claro, pero lo más relevante, fíjate, es primero que el interés en la política crece al doble la conversación de política entre pares. Y crece a mucho más del doble, fíjate, la idea de que las elecciones son factor de cambio social. Y eso es lo más relevante. Y el 80% de los jóvenes hoy día, entre 15 y 19 años, valora las elecciones, más incluso que la muestra adulta, que es solo el 70%. ¿Ah? Ahora, hay otras cosas interesantes y que yo creo que hay que poner ojo. Quizás la que más a mí me golpea es la baja considerable del porcentaje de mujeres que dice querer o proyectar tener hijos. Sí. Apenas un poco más de la mitad, es decir, el 45% de las mujeres solamente piensa que va a tener hijos, lo que significa que si no desarrollamos políticas de recuperación de la natalidad, francamente, la población chilena, va a tener que, como lo ha hecho en la última década, importar personas. Claro. Oye, antes que se nos vaya todo el tiempo, Jaime, déjame llevarte el tema constitucional. Lo que estamos viviendo es como una especie de ralentización, como se dice en otras ciencias, de la posibilidad de un acuerdo en términos constitucionales. Tú predijiste bien, tú dijiste, no, ¿te acuerdas que la semana pasada se pensaba que se cerraba en los siguientes días? Tú dijiste, no va a haber acuerdo tan pronto. Parece que nadie está demasiado apurado por llegar a un acuerdo. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo lo está viendo Chile Vamos? ¿Tú crees que esto tiene para rato? ¿Tú crees que hay acuerdo? Hay alguien que hoy día se hablaba de que están haciendo perro muerto y parece ser la izquierda la que hoy día tiene menos entusiasmo de hacer un acuerdo, cuando antes se acusaba que la derecha era la que no quería hacer el acuerdo. Mira, yo creo que hay varios como elefantes adentro de la sala de negociaciones sobre la Constitución y que probablemente los conversan adentro, pero cuando salen para afuera los niegan. El primero de ellos es esto que hemos conversado varias veces, las personas hoy día en sus urgencias de la vida cotidiana, y por tanto que, como dicen algunos analistas, se acabó el momento constituyente. Otra cosa es que se haya acabado el problema constituyente. Yo creo que el problema constituyente sigue allí. Pero la urgencia de esa resolución para las personas hoy día es evidentemente con mucha fuerza los problemas de su vida cotidiana, de estas seguridades, de planificación familiar, de lo que va a pasar ahora en el verano, en la Navidad, de si que en marzo van a tener o no van a tener la pega, de si va a seguir al alza los precios. Esa es la verdadera urgencia de las personas. Y el gobierno es malo para ejecutar. Y entonces en esas áreas habla, pero le cuesta el después ejecutar en ese sentido. En cambio se siente mucho más cómodo en la otra discusión, en la discusión constitucional. Pero el otro elefante es lo que pasa con las elecciones. Y entonces miran encuestas, que sabemos que pueden no ser
las mejores aproximaciones el día que hayan elecciones con voto obligatorio, pero la miran y al Frente Amplio no le conviene mucho porque como ya perdieron el 4 de septiembre y están en una posición semi-negacionista de haber perdido, crecen un poquito en la encuesta, se quedan con eso y como se sienten que aquí no pasó nada. Después tienes el arco entre el socialismo democrático hasta la UDI, que hoy día se vería disminuido por efecto de una izquierda radical, inclusive más allá del PC, y por el PDG y por el Partido Republicano. Entonces, frente a la idea de tengamos una convención, o como se llame, digamos, que nos permita tener una constitución moderada, dicen, parece que no nos conviene esa vía, porque esa vía va a hacer que pierdan los que estamos más cerca de poder llegar a este consenso. Entonces hoy día tenemos al senador Insulza diciendo, yo estoy por cualquiera de las alternativas. Con tal que haya plebiscito de salida, yo compro lo que sea. Lo único que importa ahora es plebiscito de salida. Entonces, bueno, esa es una discusión súper interesante, pero de la cual el Frente Amplio dice que no. Hoy día me tocó un debate en la mañana temprano con Pierina Ferretti, que es muy inteligente, y ella decía que no, que el Congreso no tiene la legitimidad para poder hacer el cambio, pero a pesar de que tenga el poder formal, no lo tiene. Yo decía, chuta, sorry, pero yo creo que los parlamentarios sí son legítimos. A mí no me parece que sean ilegítimos. Otra cosa es que tengan que estar abocados en un 100% a la tarea constitucional. Yo creo que ese sería el error. Mucho más que la legitimidad, es el error de que estuvieran dedicados a un tema que para las personas no es el día principal. Entonces, en suma, se acusan ambos de que unos no cumplen la promesa, el otro dicen aquí quieren hacer perro muerto. En la práctica hay acuerdos como en los principios generales y no hay acuerdo en el cómo se materializan y por tanto eso se va a seguir dilatando hasta no sabemos cuándo. La verdad es que no sabría decirte. Puede que haya algo que lo desencadene y que lo acelere o al revés. Algo que signifique que todavía pase no solo en ralenti, sino que ya esté en neutro y se empiece a apagar, así como el carburador se empieza a echar a perder. Ese es exactamente el problema. ¿Cuándo? Porque yo, tú sabes, participé mucho en las negociaciones electorales y el cuándo estaba fijado por el CERVEL. Y nosotros cada vez que nos tocaba negociar decíamos, este año vamos a terminar antes. Pero nunca terminábamos antes, terminábamos la noche y a veces adentro incluso del CERVEL. ¿Sabe por qué? Porque los dirigentes de un partido se hacen capaces de decirle a sus bases que cedieron solo cuando están obligados a hacerlo. Y el problema de aquí es justamente que la obligación no aparece. Más encima, la obligación se disuelve un poco porque obviamente la gente pasa a otra cosa mariposa, y hay problemas que son más urgentes. Ahora, a mí me angustia porque yo pienso que esta es una ventana de oportunidad para una constitución de consenso y que esta ventana se puede volver a cerrar y dejar el problema latente para otra ocasión, porque creo yo que dentro del oficialismo hay sectores que piensan, mira, mejor dejemos esto para otra ocasión, porque las condiciones revolucionarias se alejaron. Condiciones materiales. Entonces, claro, esperemos una circunstancia mejor para poder hacer la constitución que nos acomode. Y yo creo, al revés, que hay que aprovechar esta circunstancia, porque ¿qué tiene de bueno esta circunstancia? Primero, que todos los principales actores tomaron conciencia de que o hay una constitución de consenso o no hay nueva constitución. Segundo, todos los actores principales tomaron conciencia, y nosotros lo vivimos los 4 años últimos en el Congreso, de que la constitución no solo no es respetable, sino sobre todo no es respetada. Y cuando tú tienes reglas del juego que no son respetadas, las sociedades y los países tienen que apurarse en restablecerlas, porque son las condiciones básicas desde la inversión hasta el respeto a las instituciones. Si tú quieres restablecer respeto a instituciones, si tú quieres restablecer certezas, tienes que redefinir reglas del juego legítimas. Y desde ese punto de vista yo creo que saltarse una elección, a propósito de lo de Insulza, es hacerle un favor a aquellos que de todas maneras van a oponerse a esto y que van a encontrar ahí una excusa para luego lanzarse contra, comillas, la ilegitimidad del proceso. Y yo creo que las encuestas, por lo demás, que hablan sobre resultados de eventuales constituyentes no sirven absolutamente para nada, porque la gente vota por rostros concretos, personas concretas, no por marcas. Y el Partido de la Gente puede marcar un atractivo del 10%, pero si no tiene
candidatos que encarnen eso y perdóname, no los tiene, no va a sacar esa votación. Oye, déjame agregarle solo una cosa a Pepe, estoy completamente de acuerdo con lo que él dice, con un adicional. Que es posible que estos sectores que te dicen adentro, así como, oye, esperemos otro momento constituyente como el que ellos quieren, que obviamente es en desorden. Si es que hoy día no hay una solución política, es mucho más difícil que después alguien te crea que tiene que haber una solución política. Y segundo, creo que el verdadero nudo gordiano constituyente, más que el catálogo de derechos sociales y otro, es qué es lo que hacemos con los partidos políticos, claro. Qué es lo que pasa con la atomización y con la falta de cooperación. Y eso es muy difícil que se resuelva con incumbentes, a pesar de que tengan obviamente la mejor de las voluntades. Para mí ese es el nudo gordiano que te puede hacer cambiar el que las otras instituciones realmente funcionen. O sea, un catálogo de derechos sociales que no tiene instituciones que las permitan hacer son simplemente una quimera. Fíjate que la encuesta Academia entrega un dato interesante. La expectativa desmedida y disociada de la realidad respecto de la nueva Constitución ha ido bajando. La gente espera mucho menos que la Constitución le resuelva los problemas de salud, educación, seguridad, pero sabe que sí le va a resolver el problema de la crisis del sistema político. Y eso se acerca mucho más a lo que efectivamente es un trabajo constituyente. Lo más importante de la nueva Constitución es la reforma al sistema político. Bueno, y de hecho en esta encuesta que hablábamos del INJUB, hasta los jóvenes, digamos que supuestamente eran más ignotos sobre esto, se dan cuenta de la importancia de la política. Y por eso que nosotros hacemos este podcast, porque se llama Política para Adultos, porque nos importa la política. Oye, muchas gracias por esta posibilidad de estar aquí en el estudio. Estamos con público, nosotros hoy día acá, así que es muy agradable, es muy entretenido, es una experiencia nueva para nosotros. Así es que nada, lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos con la Red Libero, que seguimos adelante con un programa especial para los miembros de la Red Libero. Pero para ustedes que están allá, muchas gracias por acompañarnos un nuevo lunes. Gracias, Pepe. Gracias, Jaime. A ti. Chao, un gusto. Chao. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.